De antemano, entonces, agradecemos su presencia y la exposición intitulada Condiciones estructurales y sociales presentes en el reclutamiento del crimen organizado en México. Ahí está, la que sigue, por favor, de una vez. A ver, entonces, vamos aquí, ya, pregunta de investigación. La pregunta de investigación es: ¿qué condiciones sociales, actores o intereses facilitan o sostienen la persistencia de las desapariciones forzadas en contextos de impunidad y violencia sistémica? Okay. Nuestra hipótesis es que una parte significativa de la desaparición forzada es resultado del incremento de grupos delincuenciales en el territorio de la República Mexicana, que requiere necesariamente contar con un número suficiente de elementos que militen, ya sea en forma forzada o en forma voluntaria, para su supervivencia. Una forma de conservar e incrementar su base militante es a través de privación de libertad, secuestro y o reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, aprovechando las condiciones estructurales y sociales que vive la sociedad de México. ¿Sigue? Pero, ¿cómo considera la ley la participación de los desaparecidos, ya sea en forma forzada o voluntaria, en el crimen organizado? La clave para la desaparición de personas está en la frase del inciso B, como se ve ahí en pantalla: el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita en el apartado A del presente artículo. No se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Entre los actores que se benefician de los desaparecidos, sin duda son los grupos del crimen organizado. Así, en el artículo "reducir el reclutamiento del cártel es la única forma de bajar la violencia en México", propone un modelo matemático basado en la función logística propuesta por Malthus a finales del siglo XVIII, en el que se consideran 4 factores que explican por qué sería necesario la presencia de los desaparecidos y que se refleja en el tamaño del cártel. Véase que el lado derecho de la igualdad de la ecuación solo hay un término positivo y los demás con signo negativo. Significan bajas en cuanto al número de miembros. Por lo tanto, se deben reclutar elementos en forma voluntaria a través de narcopublicidad y forzada, en donde los niños y adolescentes son una fuente conveniente por ser menores de edad. Como una muestra de la necesidad de individuos que voluntaria o involuntariamente se incorporen a los cárteles, se señala que durante la década 2010 a 2020 los grupos criminales mexicanos se han fragmentado y multiplicado. El número de grupos criminales en México se ha duplicado, pasando de 76 en 2010 a 205 a finales del 2020. Según el informe de Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2020, elaborado por la DEA, los cárteles con mayor presencia serían el de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización Beltrán Leiva, el cártel del Noreste y los Zetas, así como Guerreros Unidos, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, la familia michoacana y los Rojos. El cártel de Sinaloa es considerado por la DEA como uno de los más antiguos y mejor establecidos en México, con una presencia registrada en 15 de los 32 estados de la República. El cártel Jalisco Nueva Generación es reconocido por el rápido crecimiento que ha presentado en los últimos años. Actualmente es posible encontrarlo en 23 de los 32 estados de la República Mexicana. Para el caso de México, la Secretaría de Gobernación ha identificado 50 municipios de los 2.471 de toda la República, contenidos en 18 entidades federativas que son proclives al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. La distribución geográfica cubre más de la mitad de los estados, esencialmente en la frontera con Estados Unidos, y un corredor que va desde Colima y Guerrero hasta Nuevo León y Tamaulipas. En México, la delincuencia, dentro de la cual el narcotráfico es el medio más rentable y violento, recluta niñas, niños y adolescentes por su disponibilidad y maleabilidad, ya que acatan órdenes de manera adecuada, no exigen tanto como un adulto y usan con facilidad las armas y las municiones que se les brindan. Otra de las ventajas es que el sistema de justicia
especializado es mucho menos severo que el que se aplica a mayores de 18 años. Así, niñas, niños y adolescentes ejecutan más de 22 tipos de delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas o corrupción. Según estudios sobre lo cognitivo-conductual, los niños y adolescentes pueden de manera voluntaria acceder a participar en conductas antisociales. A eso se le conoce como voluntad viciada. Otros casos son forzados a participar en diversos tipos de violencia, pero en ambos, una vez que se familiarizan estos chicos con las faltas a las normativas sociales, se presenta una estructura psicológica y patrones de conducta poco empáticos, incapaces de reconocer necesidades y sentimientos de otras personas, resultando en una escalada de violencia en forma piramidal. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se da por varias formas. Una de ellas, invitaciones a través de redes sociales o a través de videojuegos, invitaciones directas y la seducción a participar en actividades delictivas con la promesa de obtención de ingresos o tener una oportunidad de un trabajo bien remunerado. También se dan las amenazas directas o indirectas que involucran a la familia o simplemente la retención de documentos en personas migrantes. El reclutamiento se da lo mismo en zonas rurales que periféricas, en contextos urbanos o suburbanos, donde los menores son utilizados como vigilantes, comúnmente llamados halcones, mensajeros, vendedoras de drogas, recolectores de cuotas o extorsionadores. Desde luego existen condiciones estructurales y sociales que favorecen la participación de desaparecidos en grupos criminales. Entre esas se señalan la pobreza y la falta de oportunidades, la exclusión social y marginación territorial, la debilidad institucional, la ausencia del Estado, la impunidad y la corrupción, el desempleo. Por ejemplo, ahí tenemos el falso anuncio de reclutamiento masivo en la armadora de autos de Honda, donde lo citaban en la central camionera para entrevistarlos. Otro elemento de impacto para la aceptación de grupos criminales es la narcocultura como atracción simbólica, que conlleva la glorificación del crimen en música, series, redes sociales. Por último, lo sucedido en días recientes en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, que acaba de salir en las noticias. El modelo de éxito alternativo para jóvenes marginados con posibilidad de poseer riquezas. O sea, ustedes han visto cómo los narcos presumen sus armas con oro o sus esclavas, etc. Refuerza la identidad y pertenencia, y se ganan a la comunidad a través de regalos, a través de las fechas simbólicas. Muchas veces los primeros en acercar a los adolescentes y niños al crimen organizado son personas cercanas a estos, pueden ser amigos, primos, vecinos e incluso familiares que ya pertenecen al crimen organizado. Este tipo de captación es especialmente eficaz porque se basa en la confianza y en la naturalización del entorno delictivo. Se presenta en comunidades donde el crimen organizado ha permeado profundamente. Así, la pertenencia a una organización criminal no es vista como un desvío, sino como una continuación lógica de la vida comunitaria. Esta es información que se sacó de la Secretaría de Gobernación y tomamos estos datos para proponer un modelo que pueda determinar cuál es el riesgo que están corriendo los adolescentes y los niños a ser reclutados, ya sea en forma voluntaria o en forma involuntaria. Las columnas pertenecen a los grupos delincuenciales y las filas son las entidades federativas. Los unos significan la presencia del grupo delincuencial en cada entidad federativa, y hasta el final está la numeralia de niños y niñas que corren el riesgo de ser sometidos a desaparición forzada. En la gráfica que tenemos es una conexión entre lo que está de azul, que son las entidades federativas, el tamaño del círculo habla de la cantidad de niños que están en riesgo, y la cantidad, y los círculos en verde son los grupos delincuenciales. Las líneas significan cuál es la relación que existe entre ellos.
Por último, quisiera presentar Por último, queremos presentar el modelo propuesto de ecuaciones estructurales. Esa no es. Ese es el modelo de ecuaciones estructurales, con objeto de establecer el riesgo de ser víctima de desaparición forzada para cada entidad federativa. Tenemos los círculos en rojo, en rosita, son los factores sociales, lo de verde son los niños y las niñas, y los rojos son la influencia que pueden tener los grupos delincuenciales. Al final, lo que tenemos allá es el índice de riesgo para cada uno de las entidades federativas. Por su atención, muchas gracias. Continuamos.